Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saluda tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete y comparte el canal. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante mente de John Locke y su impactante concepción de la naturaleza humana. John Locke, nacido en 1632, fue un influyente filósofo británico, médico y teólogo. Su obra más destacada, Ensayo sobre el entendimiento humano, publicada en 1690, revolucionó la forma en que entendemos la mente y la experiencia humana. Locke es conocido por su enfoque empirista de la vida, que defiende que el conocimiento proviene principalmente de la experiencia sensorial y la observación directa. Además, sus ideas sobre la naturaleza humana sentaron las bases de la filosofía política y fortalecieron la teoría del contrato social. El filósofo nos presenta en sus ideas que la mente es en principio un papel en blanco sobre el cual la experiencia escribe. Este concepto empirista, propuesto por filósofos como John Locke, nos brinda una perspectiva intrigante sobre la formación del conocimiento humano. Locke ilustra la mente como una tabula rasa, una hoja en blanco que espera ser inscrita por la tinta de la experiencia y la observación. Esta idea es fundamental para comprender cómo nos aproximamos al mundo y cómo construimos nuestra comprensión de este. En un nivel muy práctico, esta visión se manifiesta en cómo las personas adquieren y desarrollan sus conocimientos y creencias. Planteemos un ejemplo para una mejor comprensión. Los prejuicios arraigados en la sociedad. Estos no nacen con nosotros, sino que se inculcan a lo largo de nuestra vida. De hecho, son transmitidos de generación en generación, como una especie de herencia cultural de actitudes y creencias negativas basadas en características como la raza, género, entre otros. La formación de prejuicios y creencias sesgadas puede entenderse como un proceso empírico. Cuando somos muy jóvenes, nuestra mente es vulnerable y receptiva a la información que nos rodea. Absorbemos conscientemente e inconscientemente los mensajes que provienen de nuestros padres, amigos, medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, es decir, todas esas personas que nos relacionamos día a día. Estos mensajes influyen en cómo percibimos a los demás y al mundo que nos rodea. Por desgracia, cuando estos mensajes contienen ideas prejuiciosas y por lo tanto que resulten nocivas, el resultado es la internalización de estos prejuicios y estereotipos que pueden perjudicar gravemente la forma en que interactuamos con los demás. La eliminación de estos prejuicios y creencias perjudiciales se vuelve esencial para cultivar una vida tranquila y armoniosa. Al comprender que nuestras opiniones y actitudes no son innatas, sino construcciones derivadas de nuestra experiencia y observaciones, podemos adoptar un enfoque más crítico hacia lo que aceptamos como verdadero. Hay que reconocer que estas opiniones están sujetas a revisión y cambio, lo que nos brinda la oportunidad de desafiar y reevaluar los prejuicios arraigados que pueden perpetuar el sufrimiento y la discriminación. Hay personas que dicen: yo soy así porque siempre he sido así. Lo que John Locke plantea no es esto. Es que así usted adquirió el conocimiento empíricamente y es lo que ha internalizado, pero no significa que esto no tiene o puede cambiar. La educación y el diálogo desempeñan un papel crucial en esta transformación. Al exponernos a una variedad de perspectivas y experiencias, podemos cuestionar y desmantelar o fortalecer las concepciones que hemos adquirido a lo largo de los años. A medida que ampliamos nuestra comprensión y empatía hacia los demás, abrimos las puertas a una vida más pacífica y enriquecedora. Por otro lado, el concepto de propiedad en Locke es igualmente intrigante,
consideraba que el trabajo humano confería propiedad sobre los objetos, lo que sentó las bases de la propiedad privada y el capitalismo. Esta idea ha influido en cómo vemos los derechos de la propiedad hoy en día, pero también ha dado lugar a los debates sobre la explotación económica y la desigualdad. Locke también establece limitaciones éticas en su teoría de la propiedad. Argumenta que cada individuo tiene derecho a poseer solo la cantidad de bienes que puede utilizar y no desperdiciar, evitando así el derroche y asegurando que queden suficientes recursos para los otros. Esta restricción está ligada a su concepto de la ley de la naturaleza, o ley natural, que dicta que todos los seres humanos son iguales en el estado de naturaleza y tienen el deber de no dañar a los demás en sus derechos a la vida, la libertad y la propiedad. La relación entre esta noción de propiedad y la naturaleza humana, según Locke, es esencial. Considera que la propiedad privada es un resultado natural de trabajo y la capacidad humana para transformar el entorno. Además, al reconocer la propiedad como un derecho fundamental, Locke subraya la importancia de la individualidad y la autonomía de la naturaleza humana. La búsqueda de la propiedad y la seguridad en la posesión de bienes son impulsos inherentes a la naturaleza del ser humano, lo que se refleja en su teoría. No obstante, en el contexto actual de interconexión y globalización en el que vivimos, la noción de propiedad de Locke ha sido objeto de debate. En un mundo donde las interacciones económicas y las cadenas de suministro atraviesan fronteras, el concepto de propiedad puede volverse más complejo. Las tecnologías modernas permiten la creación e intercambio de bienes intangibles, como la propiedad intelectual y datos, que plantean desafíos a cómo aplicamos estos conceptos en la actualidad, por lo que es necesario mantener al final del día una ética lo suficientemente robusta para que este concepto sea correctamente aplicado en el mundo actual. Uno de los aspectos más controvertidos de Locke es su idea de que el uso excesivo de la fuerza coloca a una persona en un estado de guerra con otros. Esto es especialmente relevante en el contexto geopolítico actual, donde vemos conflictos enraizados en la violencia y la agresión, pero también podemos aplicar esto a nuestras relaciones interpersonales. La concepción de Locke sobre el estado de guerra es una parte fundamental de su teoría política y su filosofía en general. Locke planteó la idea de que los seres humanos nacen en un estado de naturaleza, donde todos somos libres e iguales, pero también existe la posibilidad de conflicto debido a la falta de un poder central que regule las disputas. En este estado de naturaleza, las personas tienen derecho a la autopreservación y a la propiedad, y la razón es la herramienta clave para delimitar estos derechos. El estado de guerra, en la filosofía de Locke, no necesariamente se refiere a un conflicto armado en el sentido convencional, sino también a una situación de hostilidad y amenaza donde los derechos de las personas están en riesgos. John Locke argumentaba que el estado de guerra surge cuando una persona utiliza la fuerza de manera excesiva e injusta, violando derechos naturales de otros. En esta situación, la víctima tiene el derecho de defenderse y buscar reparación. Es importante destacar que el autor no estaba abogando por la venganza, sin restricciones, sino por una respuesta proporcionada que busque restablecer el equilibrio de derechos. Aplicando esta idea en un contexto contemporáneo como el geopolítico, podemos entender que las naciones que emplean la violencia de manera injusta y desproporcionada pueden entrar en un estado de guerra, no necesariamente declarado con otras naciones. Los conflictos armados y las tensiones internacionales pueden emerger cuando una nación viola los derechos de otra a través de la agresión y la opresión. Sin embargo, la aplicación más cercana a nosotros es en la vida cotidiana de las personas, es decir, en las relaciones interpersonales. Las acciones impulsivas y agresivas pueden llevar a situaciones donde las personas entren en un estado de hostilidad y conflicto con los demás. Aquí es donde la filosofía de Locke puede tener implicaciones importantes para la resolución de conflictos y la convivencia pacífica. Para evitar entrar en un estado de guerra
con los demás en nuestras relaciones interpersonales, es esencial considerar los siguientes principios. 1. Practicar la empatía y escuchar a los demás. Puede ayudar a comprender sus perspectivas y necesidades, lo que puede reducir la hostilidad y promover un diálogo constructivo. 2. Reconocer los derechos y límites de los demás es fundamental para evitar conflictos. No debemos traspasar los límites establecidos en la sociedad y debemos buscar soluciones mutuamente aceptables. 3. Desarrollar la capacidad de controlar las reacciones impulsivas y abordar los problemas con calma y razón puede evitar escaladas de violencia innecesaria. 4. Buscar soluciones a través del diálogo, la mediación y el compromiso, en lugar de recurrir a la violencia o la agresión. 5. Reconocer cuando hemos cometido errores y asumir la responsabilidad por nuestras acciones puede contribuir a la resolución de conflictos de manera constructiva. En resumen, la concepción de Locke nos ofrece un lente a través del cual podemos examinar la naturaleza humana en toda su complejidad. Desde cómo formamos nuestras creencias hasta cómo vemos la propiedad y cómo resolver los conflictos que se nos presentan. Sus ideas siguen resonando en nuestra sociedad y no debemos olvidarlas. De igual manera, debemos aplicarlas para tener una vida de paz y tranquilidad en todo momento. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video del día de hoy, por favor suscríbete y compártelo para que otros conozcan un poco más de literatura y filosofía. Te espero la próxima.